¿Qué tal? Muchísimas gracias a ustedes, en primer lugar, por estar aquí hasta el final. Y desde luego, como no, a Teresa, con mi profunda admiración y respeto por todo lo que te implicas en esta ya la 8ª edición, de tener actualizados pues todas las perspectivas en el mieloma, ¿no? Bien, se dan cuenta que soy la única que no les voy a hablar de tratamientos. Yo represento a la parte de laboratorio, a la parte en la que una de las partes en la que los médicos, los hematólogos se apoyan para tomar decisiones clínicas. Y entonces vamos a meternos en el mundo de la genética. A ver que yo, así. Y fíjense por el contexto. Ya se ha dicho que el mieloma es una enfermedad clínicamente heterogénea, pero en este momento lo que me importa más es que es biológicamente muy compleja. Es debido a la expansión de células plasmáticas que evoluciona, ya ha dicho Javier, desde estadios premalignos. El pronóstico es heterogéneo. Hay pacientes que sobreviven desde pocas semanas a más de 20 años y se está empezando a hablar de cura. Fíjense. Pero claro, esto es, y no está Quique Ocio aquí, pero ya tengo que actualizar esto porque han metido los 2 últimos fármacos, ya no son 16, son 18. El escenario de tratamientos es impresionante cómo está cambiando. Pero claro, la idea es, a ver si funciona esto, la idea es... Esto es sí, que no a todos los pacientes con mieloma se les trate de la misma manera, sino conocer más bien la biología de determinados pacientes para adaptar la terapia al riesgo. Conocer bien el riesgo del paciente, estratificar al paciente y entonces adaptar esa terapia al riesgo. Mire, esto es lo decimos siempre, pero es que sigue siendo importante. En un paciente con mieloma se requiere la evaluación del riesgo bien precisa, tanto al diagnóstico como en la recaída, porque eso va a repercutir, ya les he comentado, en el tratamiento. Bien, por eso, entre los factores pronósticos que el clínico necesita para estratificar a su paciente, además de los específicos del paciente, nos interesan los específicos de la enfermedad y entre ellos, del que hoy voy a hablar, es de la citogenética adversa. Es uno de los factores que el clínico evalúa, necesita el resultado en su paciente. ¿Y por qué? Porque dependiendo del resultado y dependiendo de cómo estratifique a su paciente, dispone de algoritmos sugeridos para el manejo clínico. Hablamos de terapia adaptada al riesgo citogenético, lo que ellos vienen a decir la citogenética de alto riesgo. Esto se hace habitualmente, simplemente los he puesto en los datos de nuestro laboratorio en este año y les puedo decir que hemos evaluado este año 1.304 casos de pacientes con mieloma haciendo esta evaluación, la citogenética. Bien, como en todas las neoplasias hematológicas, el diagnóstico en mieloma es multidisciplinar. Desde que el médico tiene la sospecha clínica, se envían muestras a distintos laboratorios. Importa, ya les he dicho, desde una historia clínica detallada, pues el morfólogo va a evaluar las células plasmáticas, en bioquímica se van a evaluar las proteínas, luego radiología, imágenes de radio, a veces si se hace biopsia, no siempre, va a ir a anatomía patológica, por supuesto el inmunofenotipo y una muestra va al laboratorio de genética. Todos nosotros emitimos informes y es el médico con todos los datos que hace su propia evaluación. Y de esto vamos a hablar, de la genética, de las técnicas genéticas que nosotros utilizamos en el laboratorio. Pues bien, la realidad en 2023 es que de todas las técnicas que hay genéticas, hay muchas, en mieloma solo utilizamos hoy fundamentalmente
técnicas de citogenética, es decir, cariotipo de bandas o hibridación in situ. Fundamentalmente veremos la hibridación in situ. Y aquí es donde nos detenemos a ver si el paciente, el doctor Ocio les ha comentado esta translocación, si el paciente analizando, ya sabemos que tenemos 46 cromosomas, qué marcadores citogenéticos encontramos. Bien, y además de las técnicas de citogenética, como vamos a ver, estamos ya de lleno en no solamente los tratamientos evolucionan, también la genética para ayudar al paciente. Estamos de lleno no solamente en evaluar la citogenética, sino también el análisis de mutaciones. Empezamos a evaluar mutaciones en genes para los pacientes con mieloma múltiple y vamos a ver cómo. O sea que citogenética y análisis de mutaciones, fundamentalmente. Y sabemos por qué, sabemos qué técnicas y qué marcadores. ¿Cuáles son los marcadores que el clínico dice que son la citogenética de alto riesgo? Pues bien, de las distintas alteraciones citogenéticas que aparecen en mieloma, hay fundamentalmente de dos tipos. Las translocaciones, aquí tienen, fundamentalmente del brazo del cromosoma 14, donde está el GH con distintos cromosomas, reconocen, ¿no?, la translocación 11-14, la 4-14, etc. Pero también hay alteraciones numéricas, ganancias y pérdidas. Una famosísima es la deleción del cromosoma 17, ganancias de 1Q, hiperdiploidías. Bueno, pues de todas estas, que tienen más o menos distintas frecuencias, lo que hoy llamamos panel de alto riesgo, los 5 marcadores que evaluamos para estratificar al paciente son estos. La translocación 4-14, la 14-16, ganancias, amplificaciones de 1Q, deleción de 1P, y deleción 17P. Este es lo que se denomina hoy el panel de alto riesgo citogenético. Y es esto lo que tienen ustedes que el clínico, cuando manda al laboratorio esta prueba, tiene que asegurarse de que realmente es esto, que son estos marcadores los que se evalúan. Efectivamente, en los distintos sistemas de clasificación de los pacientes con mieloma, incluso los más actuales, el ISSR, el revisado, etcétera, las contemplan y podemos decir, aunque de forma heterogénea, hay que decir que no todos los centros a veces eliminan una, a veces otra, en fin, el Grupo Español de Mieloma Múltiple, este es el panel con el que trabajan todos, absolutamente todos los centros. Bien, decir que la presencia de una de estas 5 alteraciones, en principio, estratifica al paciente en alto riesgo, porque las 5 son en alto riesgo, ¿vale? Bien, esto por una parte. Desde 2011, ya verán que ahora se ha puesto de moda, pero ya se dijo en 2011, se vio que los pacientes podían tener no una, sino 2 o más alteraciones de alto riesgo. El mismo paciente. Evaluamos las 5 y el paciente puede tener una o más de una. Bien, evidentemente, esto que, insisto, se describió ya en 2011, a medida que el paciente tiene más alteraciones de alto riesgo, va empeorando el pronóstico. De tal manera que este pronóstico adverso que se va acumulando, se hablaba de que la aparición, entonces ya, de 2 o más alteraciones de alto riesgo, el paciente era peor y se les ocurrió llamarles pacientes de ultra alto riesgo. Entonces, pero el concepto ya es evidente. Una es mala, 2 o más es peor. Esto está claro. Siempre que se evalúen las que deben evaluarse. Bien, entonces ya sabemos todo. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos en el laboratorio y qué necesitamos para hacerlo. Primero, necesitamos que el clínico nos mande una buena muestra. Se ríen los clínicos, ¿no? A veces les tenemos que reñir, porque nos mandan tubos el 4, el 5, ¿no? Y eso no. Bueno, una buena muestra de médula ósea
con heparina y con ECTA. Con esta muestra lo que vamos a hacer es una estrategia común, insisto, para los 3 laboratorios del Grupo Español de Mieloma Múltiple. Hacemos el panel FIS, que ya les he dicho que son los 5. Las 5 son estrategia pronóstica, van a estratificar riesgo y, muy importante, como lo hacemos con fundamentalmente FISH, hibridación in situ, no hacemos cariotipo de rutina porque, como es muy poco proliferativo las células plasmáticas, la mayor parte de los pacientes tienen cariotipo normal y eso no es informativo. Entonces, lo que necesitamos es hacer en FISH los 5 marcadores, pero, y anoten esto, no se puede hacer esta prueba sobre la médula total. Hay que separar las células plasmáticas. Lo hacemos sobre células plasmáticas. Y si ustedes ven un informe que no se ha hecho sobre células plasmáticas, mal asunto. Tiene que ponerlo. Se ha realizado el FISH sobre células plasmáticas, porque así te aseguras de que no hay falsos negativos, ¿vale? Ya que normalmente hay poca infiltración. Nosotros separamos de la médula ósea por sorter o por bolas magnéticas las células plasmáticas, hacemos los 5 marcadores y miramos 100 núcleos por cada marcador para hacer el informe de citogenética. Como ven, FISH en células purificadas. Y finalmente presentamos el informe, que de eso se trata. ¿Qué tienen que mirar el clínico y ustedes o quien lo reciba o quien lo vea? Esto es lo que tienen que mirar, que este informe es un informe común, insisto, para todos los labos, de fluorescencia, in situ con fluorescencia FISH, bien, en células plasmáticas aisladas. Perfecto. 5 marcadores, 100 núcleos por marcador, 10% como cutoff de técnico y, si se fijan, todo lo que supere a 10% va a ser positivo. Aquí tienen un paciente que es 97%, positivo para P53, positivo para la 414 y positivo para la amplificación 1Q. Estas serían las imágenes que veríamos a microscopio cuando estamos analizándolos. Con lo cual, este paciente tiene 3 alteraciones de alto riesgo. Sería lo que venía a llamarse un ultra alto riesgo. Hoy se llamarán, ya verán, triple hit, pero bueno. Este es un caso complicado, ¿vale? Y esto es, entonces, hay que adaptar doble trasplante, esquemas de mantenimiento y consolidación específicos para alto riesgo. Bueno, pues esto es lo que hay que hacer. Bien, en resumen, cuando me preguntan qué hay que hacer con un paciente con mieloma desde el punto de vista genético, esto, el análisis genético que les he explicado es mandatorio en todos los pacientes al diagnóstico, todos. Hay que hacer esos 5. La técnica FISH en células purificadas usando ese panel de 5 marcadores, perfecto. Después, no se realiza más estudios genéticos hasta la recaída. No se realizan en el seguimiento hasta progresión, porque para eso tenemos, como veremos, la citometría, ¿vale? Si el paciente recae, es el momento de repetir el análisis genético, no antes. Y se hace lo mismo, los 5 marcadores, pero se añaden 2 más. Se añaden 2 más, que son la translocación 11-14, que tiene sentido en recaída. ¿Por qué? Porque hay un fármaco, como les ha dicho el doctor Ocio, para ella, el venetoclax. Y en recaída añado también la 8-14, donde está el Gencemic, porque es un indicador de progresión. O sea que, como ven, el panel en recaída se expande a 2. Las que teníamos, más 2 más. Perfecto. Y desde luego, todo el mundo sabe que el análisis citogenético, el que les he explicado, no es una técnica para evaluar la enfermedad mínima residual. Es muy poco sensible. Para eso tenemos a la citometría de flujo, que está llegando especialmente con las nuevas mejoras, la Next Generation Flow, está llegando a unos niveles de sensibilidad impresionantes, hasta de 10 a la menos 6.
Bien, cromosomas, marcadores citogenéticos. ¿Y qué pasa? Que en los pacientes con mieloma no se evalúan genes, como en el resto de las neoplasias hematológicas. De los cromosomas a los genes se han hecho estudios de secuenciación masiva y se ha visto que en el mieloma no hay una única mutación, sino que se describen un conjunto de mutaciones. No muchas, pero, y además no muy frecuentes, y además suelen aparecer no solas, sino en compañía, varias de ellas. Genes que afectan TP53, KRAS, es decir, una serie de genes. Bien, la pregunta es al laboratorio, ¿debo incorporar para ayudar al paciente análisis de mutaciones además de la citogenética? Solo incorporaré esto si realmente me sirven. ¿Me sirve alguna de las mutaciones descritas para algo? Porque si es así lo meteré. Pues bien, la mayoría de las mutaciones no me aportan nada a nivel pronóstico, son neutras. Servirán para tratamientos dirigidos, excepto una, como no, P53, la que hemos evaluado con FISH. P53 sí que aporta y añade valor pronóstico adverso. Y ya van a ver cómo va a repercutir. El resto, mientras no haya fármacos dirigidos, de momento, vale. Entonces, ¿cuándo comienza la importancia realmente de las mutaciones con impacto clínico en el mieloma múltiple? Pues yo podría decirles, en el año 2019, fíjate que es hace nada, que es cuando Walker describe que hay pacientes con mieloma que se ha evaluado el FISH del 17P, en FISH, aquí tienen los dos cromosomas 17, lo ven arribita, y en el esquema central ven que lo que se evalúa es si uno está delecionado o no, era alto riesgo. Bien, pues Walker describe que si, última cajita, esta, si con FISH hemos visto que es delección, pero el otro cromosoma 17 está mutado, es decir, doble inactivación, describe y dice que se trata de unos pacientes poco frecuentes, 6%, pero de extremadamente mal pronóstico. Con lo cual, cuidado con esto, no se nos pueden escapar estos pacientes. Si yo veo un FISH del 17P y proyecto una mutación y hacemos mutación P53 y está mutado, mal asunto, señor, aviso a los clínicos, cuidado, ¿vale? Aquí tengo entonces el double hit, pero además, cuidado porque, sigo avisando a los clínicos, se acaba de describir que el FISH puede ser del 17 normal, pero el otro alelo está mutado, también es mal pronóstico. Conclusión, señores clínicos, sí o sí añadan a sus pacientes la evaluación de mutación P53, a lo que ya tienen, porque va a ser relevante. Con lo cual, esto ya lo tenemos asumido y obligado, mandatorio. A los 5 marcadores de riesgo, de alto riesgo, añadimos las mutaciones P53, por lo que les he comentado. Y no es por nada, pero esto, igual que los tratamientos no son estáticos, sino que cada vez hay más y más, esto está evolucionando. A nivel citogenético se están redefiniendo riesgos de alteraciones citogenéticas. Ya van a ver cómo dentro de nada las clasificaciones que de momento empiezan a hablar de, desde luego todas ponen, no lo ven, pero se lo digo, lo que hay aquí, añaden la P53, la mutación, pero también se empieza a hablar de si hay 2 alteraciones de alto riesgo, si hay 3, double hit, triple hit, etcétera, más riesgo, más riesgo. Empiezan ya a moverse un poco las clasificaciones. Y a nivel molecular, sí, esto es mandatorio, mutación P53, pero el grupo GEM, grupo español, ha dado un paso más y dice, no solamente ya que hago mutaciones de P53, hemos diseñado un panel
de 38 genes descritos recurrentemente en mieloma, que aunque no tengan todavía fármacos, simplemente su aparición, si un paciente tiene 5 mutaciones, 5 genes mutados, es inestabilidad, aporta mal pronóstico. El número de alteraciones. Entonces, ha diseñado un panel que lo hacemos con NGS, que además de P53, que es mandatorio, hacemos 37 más. Y aprovecho para decirles que queremos entender por qué pacientes que los tenemos clasificados como alto riesgo van bien o pacientes estratificados como riesgo estándar van mal. Queda mucho por conocer. Nuevos marcadores, nuevos genes, etc. Pues esto se lo quería presentar otra vez, se lo presenté el año pasado, creo, pero sigue en pie. Amgen, de forma gratuita, ofrece la posibilidad de pacientes que no van bien, que refractarios a un tratamiento inhibidor o tienen recaídas tempranas, entender por qué. Y esto es, hacemos el panel que les he comentado de forma gratuita en cualquiera de los 3 laboratorios. No tienen más que llamar y ya está. Y esta es la última diapositiva, decirles que esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer. Al diagnóstico, ya ven que he añadido esto. No perderse los pacientes double hit P53. Muy mal pronóstico. Recomendado, mejor hacer un panel, ya que hago P53, scores genómicos. Y en la recaída, les recuerdo añadir 11-14 y 8-14. Y por supuesto, si pueden, repitan el panel para ver los clones cómo evolucionan. Esto es un material, no sé si ha ido el doctor San Miguel, no me reñirá entonces. Tengo que decirles que las clasificaciones de riesgo en mieloma siguen siendo heterogéneas. Depende de dónde mires, unos hablan de double hit, otros hablan de triple, tal. Se empieza a hablar de modelos aditivos. Parece que no es tan importante tener una O, sino vas sumando, cada una tiene un peso, va sumando y el paciente tiene un score. Y entonces se están evaluando de esta manera las tablas de estratificación. Me consta, por eso le decía lo de Jesús, que en julio se han reunido los máximos expertos para intentar, de una vez por todas, tener una guía consenso, de que nos digan exactamente lo que significa tener cada una de ellas, qué significa el double hit, qué significa la cosegregación, etc. Y me dijo ayer Jesús que esto probablemente salga en 2024. No obstante, hasta que tengamos esta guía, por si hay algo más, esto es ir muy bien, y muy actualizado. No sabemos qué sorpresas tendremos más. Como no, todo esto es gracias a un equipo tanto de laboratorio como clínico y estaré encantada de contestar si tienen alguna pregunta. Muchas gracias.